Hoy vamos a exponer un paper publicado en la revista Radiographic llamado Oncovirus humanos y tumores torácicos, compresión de los hallazgos de imágenes. A manera de introducción, tenemos que los oncovirus contribuyen significativamente a la carga del cáncer. Aproximadamente 1.4 millones de cánceres son inducidos por estos oncovirus y son responsables del 12 al 15% de los cánceres en humanos. Como tal, hay 7 oncovirus humanos bien aceptados, como son el virus de Epstein-Barr, virus linfotrópico humano tipo 1, el virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, el virus del papiloma humano y los herpes virus que están asociados a la formación de tumores, especialmente, y algunos de estos especialmente están asociados al desarrollo de tumores torácicos. Hay que tener en cuenta que los procesos infecciosos, inflamatorios y las adenopatías son grandes imitadores de estos tumores producidos por estos oncovirus. Bueno, cada vez más se reconoce la importancia de los virus en términos de la causa y la patogenia de los cánceres humanos, especialmente en las poblaciones que están inmunocomprometidas, como son los pacientes que tienen VIH o SIDA, y también en los pacientes que se someten a terapias inmunosupresoras después de un trasplante de tejidos, ya que existen como tal 3 tipos principales de mecanismos causantes de la carcinogénesis en estos oncovirus, de los cuales uno es directo, en el que la célula infectada por el virus finalmente se vuelve maligna y suele ser impulsada por los efectos de la expresión de los oncogenes virales, y estos están vinculados como tal a la integración del ADN en los cromosomas de la célula huésped para mantener así el fenotipo maligno. Y hay 2 mecanismos como tal indirectos, uno es a través de la inflamación crónica y el otro es a través de la inmunosupresión, como es en lo que ocurre en los pacientes que reciben algún tratamiento posterior al trasplante de órganos. Se tiene reconocido que especialmente hay unos virus que ocasionan, están relacionados directamente con la formación de tumores torácicos, especialmente como son el virus de Epstein-Barr, los virus del herpes virus tipo 8 y también lo que es el virus del papiloma humano. Acá tenemos esta tabla que muestra los 3 tipos de virus de los cuales vamos a hablar y de las patologías de los cuales estos se encargan de producir. Em, en efecto, de lo que se trataría de la malignidad a nivel pulmonar. Comenzamos con los trastornos proliferativos o linfoproliferativos asociados al virus de Epstein-Barr, como es el linfoma de Burkitt. Como tal, es una neoplasia de células B de alto grado asociado, como lo dije anteriormente, al virus de Epstein-Barr, también al VIH, y es debido también a translocaciones cromosómicas que causan la sobreexpresión del oncogen CMYC. Está relacionado con la inmunodeficiencia y representa aproximadamente entre el 30 y 40% de todos los casos de linfoma relacionados con el SIDA. Este linfoma tiene una presentación variable dependiendo si es endémico, esporádico o si se debe a una inmunodeficiencia asociada. Como tal, específicamente los tipos endémicos son los que están 100% relacionados con el virus de Epstein-Barr, mientras que los otros 2 subtipos están relacionados entre el 25 y 40%. O mejor dicho, se detecta entre el 25 y 40% este tipo de virus. Como tal, la afectación torácica es muy común en este tipo de patología y generalmente se manifiesta con mayor frecuencia como derrames pleurales unilaterales o bilaterales que pueden ser masivos y causar desplazamiento del mediastino. Como tal, manifestaciones intratorácicas poco comunes incluirían lo que sería el compromiso a nivel del pericardio, el miocardio,
la formación de masas únicas o múltiples, las lesiones endobronquiales o a nivel del parénquima pulmonar. Otra característica también de esta patología es que pueden presentarse con adenopatías, que sería la representación más frecuente y una de las representaciones también más frecuentes de esta patología. Acá tenemos un caso de un paciente, un varón de 60 años con un diagnóstico confirmado de linfoma de Burkitt, confirmado por biopsia, y como podemos ver en las imágenes de radiografía y tomografía en en planos axiales y reconstrucciones sagittales y reconstrucciones coronales, en ventana de mediastino, con contraste tenemos un patrón evolutivo de lo que fue la patología, que se hizo a este paciente se le hizo un estudio cada 3 meses, ¿sí? Encontrando inicialmente a nivel de lo que sería el mediastino un ensanchamiento, en la radiografía un ensanchamiento mediastinal a nivel de lo que sería la porción superior del mediastino, que a medida que fue evolucionando esta patología, persistió y se observó no solamente el ensanchamiento mediastinal, sino la presencia de lo que era el derrame pleural a predominio inicialmente izquierdo, posteriormente fue derecho, y en las imágenes por tomografía, cómo se relacionan en estas columnas, observamos inicialmente un conglomerado, ¿sí? O múltiples imágenes adenopáticas a nivel de lo que es el mediastino anterior, también afectando el mediastino medio. Vemos cortes más abajo, la presencia de derrame pleural izquierdo y múltiples lesiones a nivel del vaso, ¿sí? Hipodensas a nivel del vaso. La evolución que se hizo a este paciente cuando se le hizo un control posteriormente a los 3 meses, se demostró el aumento del tamaño de estas adenopatías con mayor compromiso a nivel de lo que era el campo pulmonar izquierdo por el derrame pleural y también afectaba ya el derecho. No hubo como tal un cambio a nivel de las lesiones esplénicas y posteriormente, a medida que avanzaba la evolución y el paciente recibía tratamiento, se seguía, no se, se seguía observando derrame pleural, pero este ya era más que nada de predominio derecho, y una disminución posterior al tamaño de las adenopatías. Esto fue progresivo en el momento en que el paciente comenzó a recibir tratamiento. Posteriormente se le hizo un control a los 9 meses, donde las imágenes habían tenido una resolución, a excepción de las lesiones que tenía a nivel del vaso. Una característica también del linfoma del Burkitt es que el PET con fluorodesoxiglucosa tiene un potencial de proporcionar información adicional, especialmente con lo que se trataría de la enfermedad extraganglionar. Y como observamos en los ejemplos, tenemos acá una tomografía, las imágenes A, y lo que sería la imagen en B en axial también del PET, donde observamos en la parte inferior del cuello, esta tomografía tiene contraste, observamos lo que es una gran masa, ¿sí? Ganglionar, que compromete el área supraclavicular izquierda y la parte inferior del cuello. En las imágenes por PET observamos que estas lesiones tienen un alto metabolismo y no solamente estaba afectando esta zona, sino que en la valoración ósea también se observaban múltiples áreas que presentaban lo que era la captación del radiotrazador. Este paciente, posteriormente al tratamiento, se le hizo un nuevo control en el PET, como observamos en la imagen C, y la ED, que es posterior al tratamiento, donde observamos las múltiples áreas donde estaba comprometiendo el linfoma, que afectaba más que nada las estructuras óseas también, la imagen que había a nivel del cuello, y posteriormente al tratamiento, todas estas imágenes se resolvieron. Tenemos otro trastorno, como es el trastorno linfoproliferativo post-trasplante, que este como tal es un grupo de trastornos que se presentan en la mayoría de los pacientes con una inmunodeficiencia secundaria al tratamiento con los inmunomoduladores.
Generalmente el genoma de lo que es el virus de Epstein-Barr se encuentra en la mayoría de estos pacientes, casi en el 90% de los pacientes, y este trastorno se caracteriza porque hay una proliferación de células B, más que nada, y este ocurre generalmente temprano, dentro del primer año posterior al trasplante, aunque esta patología se puede presentar hasta los 10 años posteriormente realizado el trasplante, y es muy raro que ocurra 20 años después de la realización de un trasplante. Una de las manifestaciones más frecuentes de este trastorno es que presenta características como los del linfoma de Hodgkin, ¿sí? Presentando más que nada una afectación extraganglionar, y su tasa de mortalidad va de entre el 50 al 70%. Eh, una, eh, la, la presencia de, de las características tomográficas es que entre el 40 y el 50% de los casos vamos a observar como tal lo que son los nódulos pulmonares bien delimitados, que están distribuidos al azar, que pueden tener un predominio periférico y basal generalmente, y estos miden entre 0,3 a 5 centímetros de diámetro. Por regla general, muchas veces miden menos de 1 centímetro. Y con menos frecuencia se observan manifestaciones como son la presencia del signo del halo, sí, que son imágenes nodulares con presencia de un área de vidrio esmerilado periférica o con necrosis central, y un diagnóstico diferencial de esta patología es con el aspergiloma o la aspergilosis pulmonar. Bueno, acá observamos este paciente de 52 años que se sometió a un trasplante hepático, y posteriormente, un año después, se observaron las siguientes imágenes. En la radiografía de tórax observamos como tal, em, en la posterior anterior, en esta imagen posterior anterior de la radiografía de tórax, observamos lo que tal son múltiples imágenes o múltiples opacidades nodulares a nivel del campo pulmonar derecho e izquierdo, ¿sí? Y en las imágenes por tomografía se observan como tal áreas consolidativas nodulares de distribución multilateral. Y este es un segundo paciente, una paciente de 62 años, que se sometió a un trasplante renal 12 meses antes, y lo que se observó en las imágenes axiales en ventana pulmonar fue que en el lóbulo superior derecho mostraba una imagen consolidativa con una pequeña cavidad y múltiples áreas de vidrio esmerilado periféricas, compatibles con signo del halo. El paciente se le hizo control, se le hizo biopsia y se demostró que estaba presentando eh, una patología tumoral, y se descartó invasión por aspergilosis. La granulomatosis linfoide, como tal, se caracteriza porque es un linfoma de células B positivos para Epstein-Barr, ¿sí? Y la característica es que hay una combinación de células B grandes, linfocitos T pequeños y eosinófilos. Puede ocurrir en estos pacientes una remisión espontánea cuando la granulomatosis linfoide es de bajo grado, y esta generalmente ocurre en pacientes entre la cuarta y la sexta década de vida, pero es más frecuente en los hombres a partir de los 55 años. Como tal, entre los órganos que afecta es el pulmón mayoritariamente, se observa un compromiso de él hasta en un 90%, y lo que es la piel y el sistema nervioso central es el segundo órgano que se afecta hasta en un 50%. Vamos a observar en las imágenes por tomografía de este paciente, que es un paciente masculino de 56 años, múltiples imágenes nodulares que se observan acá en la ventana de mediastino, de distribución asimétrica,
en multilobares, hay algunas que son subpleurales en contacto pleural y otras a nivel del parénquima. Estas tienen una distribución, como dije anteriormente, asimétrica y presentan múltiples tamaños los nódulos. Y otra característica que puede tener estas lesiones es que por su gran tamaño se pueden cavitar, como observamos en lo que es la imagen, en las imágenes C, ¿sí? Donde observamos esta gran masa de márgenes poco definidos en lo que es el lóbulo superior y que presenta una gran cavidad. En las imágenes que se hizo en este paciente posteriormente a su autopsia, se observaron como tal la presencia de estos múltiples nódulos amarillentos, ¿sí? De márgenes bien definidos que se unen y terminaban formando una gran masa pulmonar. Otra de las patologías a valorar, también relacionadas al virus de Epstein-Barr, es el linfoma difuso de células B, ¿sí? Que también es un subtipo histológico, es el más prevalente del linfoma de tipo no Hodgkin, y este ocurre generalmente en pacientes de edad avanzadas, mayores de 50 años, aunque se observa más que nada en los pacientes después de la séptima década de vida. La característica más frecuente de este es la afectación ganglionar, que se ve hasta en un 70%, y la invasión pulmonar por linfoma se observa comúnmente y ocurre como un compromiso secundario a través de lo que es la extensión linfangítica desde el desarrollo de los ganglios linfáticos adyacentes o por la diseminación hematológica. Vemos este caso en esta tomografía en ventana de mediastino contrastada, de un paciente de 72 años con linfoma difuso de células B, y observamos una gran masa que afecta todo el mediastino anterior, que también afecta el mediastino medio, y que esta masa ocasionaba compresión también de lo que era la vena cava. Este estudio tomográfico en el paciente, por la disnea que presentaba, se realizó en decúbito prono, y acá observamos también lo que es el derrame pleural que estaba presentando el paciente, que era de tipo bilateral. Este es otro paciente con linfoma difuso de células B, con un Epstein-Barr positivo. Era un paciente de 60 años donde se observó otra de las manifestaciones que presentan este tipo de, de linfoma, pero un poco menos frecuente, que es la presencia de las múltiples masas o nódulos que son predominio peribroncovascular, como observamos acá en este paciente, que hay mucho compromiso peribroncovascular, la presencia también de derrame pleural, que era bilateral en el paciente, y que en la reconstrucción coronal de la ventana de mediastino con una proyección de máxima intensidad, observamos que este conglomerado adenopático que estaba a nivel del mediastino anterior y del mediastino medio ocasionaba compresión de lo que eran las arterias pulmonares. Observamos nuevamente lo que es el derrame pleural en las bases pulmonares y el compromiso a nivel peribroncovascular, y también la estrechez de lo que eran las arterias pulmonares, en este caso la derecha. Otro de los tipos de oncovirus de los que tenemos que tener en cuenta son las neoplasias relacionadas al herpes virus tipo 8, y en este específicamente vamos a hablar de lo que es el sarcoma de Kaposi asociado a este herpes virus, que es una neoplasia maligna de bajo grado como tal, y se asocia eh, principalmente como una manifestación en lo que es una enfermedad mucocutánea, caracterizándose por lo que son múltiples lesiones en la piel de color violáceo. El compromiso pulmonar ocurre en asociación generalmente a lo que es el SIDA y aparece en el 27% de los pacientes,
Y una forma de diagnosticar esta patología si el paciente no presenta lesiones a nivel de la piel, lo cual es muy raro, es que mediante la broncoscopía se van a revelar placas o nódulos de color violáceo eh, característicos de esta patología. Los hallazgos en tomografía tenemos principalmente lo que serían la presencia de los nódulos irregulares, que van entre el 79 al 85%, la enfermedad también peribroncovascular, que puede ser entre el 66 y el 81%, y las otras serían, como serían las otras presentaciones o manifestaciones, serían la linfadenopatía, los engrosamientos del tabique interlobulillar, el derrame pleural y la consolidación. Tenemos dos pacientes diferentes. El paciente, las imágenes tomográficas en axial y coronales de un paciente masculino de 42 años con diagnóstico de sarcoma de Kaposi, que el paciente estaba en fase SIDA, donde observamos en la tomografía de tórax en plano de adquisición axial múltiples imágenes nodulares, ¿sí?, de distribución asimétrica en ambos campos pulmonares multisegmentarios, que como tal, generalmente su predominancia es sobre los lóbulos superiores. El paciente de abajo era un paciente de 34 años que tenía manifestaciones mucocutáneas del sarcoma de Kaposi, que al momento de realizarle la fibrobroncoscopía, lo que se observaron fueron múltiples nódulos hemorrágicos, ¿sí?, sobre la mucosa bronquial, y en las imágenes por radiografía de tórax antero-posterior, posterior-anterior, se observaban múltiples imágenes en vidrio esmerilado que estaban sobre ambos parénquimas pulmonares. Otra enfermedad relacionada al herpes virus tipo 8 es la enfermedad de Castleman, que como tal es una enfermedad que se describe como un proceso inflamatorio y crónico inespecífico, y que ahora como tal se considera como un grupo heterogéneo de trastornos linfoproliferativos raros, y tiene dos tipos de presentaciones, el unicéntrico y el multicéntrico. Eh, Específicamente vamos a hablar del multicéntrico, que es el que está asociado generalmente a este tipo, al virus del herpes tipo 8, y estas manifestaciones ocurren principalmente en lo que es el mediastino, en el 70% de los casos, el cuello, y lo que sería también el abdomen y la pelvis. Generalmente estos se manifiestan como la presencia de unas múltiples imágenes ganglionares, como dije en las localizaciones anteriormente descritas, y algo a tener en cuenta es que la afectación pulmonar ocurre muy ocasionalmente, no es una afectación muy común. Tenemos este paciente de 32 años, donde observamos una enfermedad de Castleman multicéntrica, típica, donde se observan lo que son el agrandamiento de múltiples adenopatías a nivel axilar, en este caso, en esta tomografía en ventana de mediastino, y que tras la realización de unas imágenes por PET, se observan que estas lesiones presentan un realce ávido también, muestran una captación intensa y extensa del FDG. Observamos este mismo paciente, las mismas adenopatías que tenía a nivel axilar, y que también mediante el PET observamos que tenía un compromiso a nivel de los ganglios a nivel cervicales, supraclaviculares también. Otra
característica de la enfermedad multicéntrica es que va a afectar también lo que serían los ganglios linfáticos toracoabdominales y en, y en algunos casos se puede observar lo que es derrame pericárdico, derrame pleural, ascitis, esplenomegalia y hepatomegalia. La tomografía en estos tipos de pacientes juega un papel bastante importante y específicamente la tomografía realizada con contraste endovenoso, ya que una característica de estas adenopatías es que presentan un realce marcado y muy ávido tras la administración del contraste. Tenemos este otro paciente de 48 años donde observamos algunas otras de las manifestaciones que puede presentar lo que es la enfermedad de Castleman. Sí, observamos acá en la reconstrucción, en las imágenes por adquisición axial en ventana de mediastino del tórax eh, con contraste, la presencia de lo que sería una adenopatía a nivel a nivel de lo que sería un ganglio subcarinal y la presencia también de lo que serían los ganglios pariliares a nivel bilateral. Otra de las manifestaciones que presentaba específicamente este paciente eran este pequeño grupo de imágenes quísticas, también la presencia de estos pequeños imágenes, estos pequeños nódulos centrolobulillares y también a nivel de lo que sería a nivel de lo que sería los haces peribroncovasculares también se veían un poco engrosados y también puede manifestarse como una enfermedad intersticial por la presencia de lo que serían los engrosamientos a nivel interlobulillar. Aunque, como dije anteriormente, estas manifestaciones son menos frecuentes que la presencia de las adenopatías. Tenemos esta otra patología que es el linfoma de fusión primario o PEL, que como tal es un linfoma de células B de tipo agresivo poco común asociado al herpes virus tipo 8. Se diagnostica generalmente en pacientes con VIH y tiende a ocurrir en pacientes homosexuales, específicamente en los adultos con SIDA después de la cuarta década de vida. Su mediana es de una supervivencia de solo 6 meses y se caracteriza por desarrollar diferentes grados como tal de derrames a nivel pleural, pericárdico, abdominal, ya sean o bilateral, y los hallazgos como tal, como son la presencia de masas a nivel del mediastino o del parénquima pulmonar, no se observan. Estas, como tal, estas estructuras se encuentran normales, pero lo que sí se puede observar en algunos casos es el engrosamiento de lo que sería la pleura. Tenemos este caso de este paciente que es una mujer de 81 años con un derrame pleural bilateral que mediante un estudio que se le hizo de el líquido, ¿sí? Extraído se demostró que presentaba la presencia del herpes virus tipo 8. También se le hizo un estudio con PET, con FDG, donde observaba una alta captación del FDG sobre lo que era el pericardio anterior y el mediastino. Y por último tenemos lo que son las neoplasias relacionadas con el virus del papiloma humano, que como tal es uno de los oncovirus más estudiados. Se ha establecido muy bien la relación que tiene el virus del papiloma humano con su potencial oncogénico y se conocen varios subtipos que tienen un alto riesgo para la producción de cáncer, como es el virus del papiloma 16 y 18, y hay algunos que tienen bajo riesgo, como es el virus del papiloma 6 y 11,
Y en este caso, lo que es la papilomatosis respiratoria recurrente se caracteriza porque hay una proliferación de papilomas escamosos benignos en el tracto aerodigestivo y los subtipos encargados de la formación de estos papilomas son el subtipo 6 y 11 del virus del papiloma humano, eh, en el cual son el responsable del más del 90% de los casos. Esta patología se ve muy frecuentemente en los niños y en los adultos jóvenes. La bibliografía habla de que hay entre 3 casos por millón de personas, entre ellos al año, que son niños, y entre 3 y 7 casos en cada 100.000 habitantes, cuando es para tanto población pediátrica como adulta. Los hombres se ven más afectados que las mujeres y como tal, la papilomatosis respiratoria tiene dos formas de presentación. Una que es la papilomatosis laringotraqueal múltiple o juvenil, que es la más frecuente, y el papiloma solitario, que es menos frecuente y ocurre más que nada en los adultos. La transformación maligna de esta patología ocurre entre el 2 al 3% de los casos y ocurre después de 10 a 20 años del diagnóstico inicial de la infección por papiloma humano. El estudio de elección para este tipo de lesiones como tal es la tomografía, ya que esta nos permite observar lo que son la presencia de los múltiples nódulos polipoides intraluminales que presentan diferentes tamaños que ocurren a nivel de la tráquea y que también pueden surgir en lo que es la mucosa y su extensión intraluminal. Algunos casos también pueden ocurrir en lo que sería la vía respiratoria distal, pero es en menos del 1% de los casos, ya que es muy rara. Observamos en este paciente que era un niño de 8 años con la papilomatosis laringotraqueal recurrente y como observamos en las imágenes en tomografía de ventana pulmonar, en la imagen A, este paciente presentó ese caso de una afectación de la vía respiratoria distal y se observa como tal la presencia de unas imágenes nodulares que son completamente cavitadas, que presentan una distribución aleatoria, que pueden ser tanto centrales, pueden ser pleurales, pueden ser periféricas, y una característica es que estas cavidades tienen paredes delgadas entre 2 a 3 milímetros y también pueden tener niveles hidroaéreos. La imagen B de este paciente, que es una reconstrucción sagital, observamos en la tráquea lo que son la presencia de estas pequeñas imágenes nodulares, y en una reconstrucción que se hizo tridimensional, observamos en esta reconstrucción de esta broncoscopía la presencia de la tráquea con las múltiples imágenes nodulares que se observaban. Al paciente se le hizo una broncoscopía y terminó observándose múltiples imágenes de aspecto eh, edematoso, que eran completamente sésiles, friables y verrugosas a nivel de lo que era la tráquea. Esta es otra manifestación de un hombre de 47 años que presenta disfonía de 4 meses y hemoptisis, también con una papilomatosis recurrente, pero este caso fue un paciente que mostró una evolución hacia la malignidad de esta patología. Sí, observamos en las imágenes em, tomográficas en ventana de mediastino, en, en la ventana de mediastino, en lo que es el lóbulo inferior izquierdo, una gran masa que presenta un realce heterogéneo tras la administración de contraste, la cual estaba en contacto con la pleura, y en lo que era en la reconstrucción coronal, observando lo que era el árbol traqueobronquial, se observan la presencia de los múltiples papilomas que presentaban diferentes tamaños,
¿sí? Se observaban en todo el árbol traqueobronquial. Y a este paciente se le hizo una valoración también con PET en esta reconstrucción volumétrica en tridimensional, donde observaba la presencia de las múltiples lesiones traqueales que eran completamente hipermetabólicas y la gran masa a nivel de lo que era el lóbulo inferior izquierdo. Como tal, hay que tener en cuenta que los papilomas y los carcinomas nodulares son indistinguibles en las radiografías de tórax y también en las tomografías de tórax. Así que este paciente hay que hacer, a estos pacientes hay que poder hacer un diagnóstico mediante lo que sería la biopsia. Como conclusión, tenemos que es importante conocer y reconocer las neoplasias malignas más comunes que están relacionadas con los oncovirus. Y aunque estas enfermedades tienen diversas manifestaciones por imágenes, el conocimiento de las posibles causas comunes y poco comunes de estas complicaciones, combinando con las consideraciones del entorno clínico, pueden ayudar en la diferenciación precisa y el manejo adecuado con el consiguiente mejoría de la atención de los pacientes y se va a poder llegar a un diagnóstico correcto siempre que se tenga la sospecha clínica y se valore el contexto adecuado de cada uno de los pacientes. Este es el paper, el título original, y acá tenemos otra vez el DOI. Y para recordarles que este tipo de patologías se presentan específicamente en pacientes como tal que presentan algún grado de inmunocompromiso, ¿sí? Donde estos virus aprovechan esta situación para poder realizar este tipo de complicaciones.